Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. En este video pretendo que compartamos tres temas importantes, que son, primero, el procedimiento que se debe seguir para registrar correctamente una transacción comercial. Después, el segundo tema tiene que ver con la diferenciación o lo que es el asiento contable y su clasificación, asiento contable simple, asiento contable compuesto. Y el tercer tema se refiere al balance de prueba, o también conocido como balance de comprobación. Entonces, empezaré hablando del primer tema, procedimiento correcto para el registro de las transacciones comerciales. Decíamos nosotros en una clase anterior que para hacer el registro correcto de una transacción comercial, simplemente teníamos que seguir unos pasos. Y esos pasos son los siguientes. Primero, identificar el tipo de transacción. Identificar el tipo de transacción en contabilidad, ya decíamos nosotros, existen solamente tres tipos de transacción. Son la compra, la venta o la cancelación de una deuda. No existen más transacciones en la contabilidad. Después del primer paso, después de identificar el tipo de transacción, entonces el segundo paso es este: dar respuesta a dos preguntas que siempre se van a presentar en cada transacción, así como lo vemos acá. En una compra vamos a preguntarnos y a responder. Primera pregunta es: ¿qué estamos comprando o recibiendo? Podemos estar comprando mercancías para la venta, en desarrollo de nuestro objeto social, podemos estar comprando un activo fijo para uso de la empresa, o podemos estar comprando un servicio. La segunda pregunta que debemos resolver es: ¿cómo cancelamos su valor? Y ahí en ese caso nosotros podemos determinar que el valor de esa compra la estamos cancelando en efectivo, o la estamos cancelando con cheque, o simplemente la compra la estamos haciendo a crédito. En el caso de la venta, las preguntas a resolver son: primera, ¿qué estamos vendiendo o entregando? Porque podemos estar vendiendo mercancías en desarrollo del objeto social, podemos estar vendiendo un activo fijo que la empresa tenía, una bodega, un vehículo, un terreno, un edificio, un escritorio, etc. O podemos estar vendiendo un servicio cuando nuestra actividad es básicamente prestar servicios. Y la segunda pregunta es: ¿cómo nos pagan? ¿Cómo recuperamos su valor? Y nos pueden pagar en efectivo, nos pueden pagar también con cheque, no simplemente la venta podemos estar desarrollándola nosotros a crédito. Y en la tercera transacción, en la cancelación de una deuda, es la pregunta inicial: ¿qué tipo de deuda estamos cancelando? Podemos estar cancelando una obligación con un banco, con una entidad financiera. Podemos estar pagándole a un proveedor porque nos ha vendido mercancía a crédito. Podemos estar pagándole a la DIAN por concepto de impuestos, o podemos estar también pagándole a un trabajador por concepto de sus prestaciones sociales. Y la segunda pregunta que vamos a resolver ahí en esa tercera transacción es: ¿cómo pagamos su valor? Si la deuda la estamos pagando en efectivo, o si la deuda la estamos pagando con cheque. Ahí tenemos entonces los dos primeros pasos. El tercer paso es establecer cuáles son las cuentas que se afectan en cada transacción, ¿cierto? Como mínimo deben de haber dos cuentas, pero pueden ser más, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Y el cuarto paso será recordar la dinámica de las cuentas para saber si se debitan o se acreditan en la transacción, y para eso que debemos tener presente esta indicación, ¿cierto? O sea, tenemos que tener clara la dinámica de las cuentas. Una vez que sabemos cuáles son las cuentas que se afectan, pues debemos saber si se debitan o se acreditan, y por eso es importante conocer la dinámica de las cuentas. Y esa dinámica simplemente nos dice que las cuentas, o una cuenta se debita en los siguientes casos: si es de activo y aumenta,
Si es de pasivo y disminuye. Si es de patrimonio y disminuye. Si es una cuenta de ingreso y se cancela al final del periodo contable. Si es una cuenta de gastos y aumenta, o si se trata de una cuenta de costos y aumenta. Ahora, ¿cuándo se acredita una cuenta? Entonces nos está diciendo, se acredita una cuenta si es de activo y disminuye, o si es de pasivo y aumenta, o si es de patrimonio y aumenta, si es de ingreso y aumenta, si es una cuenta del gasto y se cancela al cierre del periodo contable, y si se trata de una cuenta de costo y disminuye o se cancela al cierre del periodo contable. En esos casos se acredita una cuenta. Para entender mejor entonces este procedimiento, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Digamos que se adquiere un vehículo por 30 millones de pesos y que estamos cancelando su valor con cheque. Entonces, el primer paso es identificar el tipo de transacción. El tipo de transacción, compra. ¿Sí? Después, dar respuesta a las dos preguntas. Segundo paso, ¿qué estamos comprando? Entonces decimos un vehículo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pagamos su valor? Segunda pregunta, ¿cómo pagamos su valor? En este caso nos está diciendo con cheque, de acuerdo con lo que nos dice la transacción. El ejemplo. Segundo paso. Tercer paso es establecer las cuentas que se afectan y su dinámica. Y entonces nos dice, para eso, ¿qué necesitamos conocer? Si la cuenta pertenece al activo, al pasivo, al patrimonio, al ingreso, al gasto, al costo. Entonces, en este caso estamos diciendo, cuentas que se afectan. Primero, tenemos la cuenta del equipo de transporte por el vehículo. Ese equipo de transporte, ese vehículo es un activo para la empresa. Por lo tanto, entonces, por tratarse de un activo que en estos momentos está aumentando, el activo aumenta porque la empresa no tenía vehículo, ahora tiene un vehículo. Entonces, activo que aumenta, en este caso, se debita. Luego tenemos una cuenta que se llama retención en la fuente cuando hay que practicarle retención en la fuente al vendedor. Y esa cuenta es una cuenta del pasivo, es una deuda que la empresa va a tener con la DIAN, con el Estado. Y en ese caso, esa retención en la fuente, esa cuenta del pasivo se está aumentando, se está iniciando. Y como se está iniciando o aumentando, en ese caso cuentas del activo cuando se inicia, perdón, del pasivo, cuando se inician o aumentan, nos dice claramente la dinámica que se acredita. Y finalmente tenemos la cuenta de bancos, que es la cuenta porque estamos pagando con cheque. Entonces el dinero va a salir del banco. La cuenta de bancos para la empresa representa una cuenta del activo que en este momento está disminuyendo su saldo y que por estar disminuyendo su saldo, entonces cuenta del activo que disminuye, la dinámica contable nos dice se acredita. Muy bien. Y lo podemos ver entonces reflejado acá, la cuenta de equipo de transporte, código 1540, que tenemos el equipo por 30 millones de pesos débito, tenemos entonces la retención en la fuente que le hacemos al vendedor por 750.000 pesos y la diferencia entre el valor del vehículo y la retención en la fuente será el valor por el cual debemos girarle el cheque al vendedor, en este caso por 29.250.000 pesos. Muy bien, eso entonces en lo correspondiente a lo que es el procedimiento para el registro correcto de transacciones comerciales. Muy bien. Continuamos ahora con el siguiente tema. El siguiente tema es el que decíamos, el asiento contable. ¿Sí? ¿Qué es un asiento contable? Perdón. El asiento contable nos dice simplemente que es el registro que hacemos en libros de contabilidad o en comprobantes de contabilidad o en cuentas T de las transacciones financieras de un ente económico. ¿Sí? Que ese asiento contable, dependiendo del número de cuentas que utilice, se clasifica en asiento contable simple. Y que el asiento contable simple es solamente aquel asiento en el cual para el registro de una transacción se requiere únicamente de dos cuentas. Una cuenta que se debita y una cuenta que se acredita, como en el ejemplo, una consignación bancaria por 2 millones de pesos
solamente afecta a dos cuentas. La cuenta de bancos, donde va a llevar el dinero, y la cuenta de caja, donde vamos a sacar el dinero. Entonces, la cuenta de bancos es una cuenta del activo cuyo saldo se aumenta al momento de hacer la consignación por 2 millones de pesos. En ese caso, esta cuenta se debita. Y la cuenta de caja también es otra cuenta del activo que al momento que sacamos el dinero para llevar al banco, entonces su saldo disminuye, por lo tanto, esa cuenta se acredita. Aquí entonces tenemos que hemos registrado la transacción y solamente hemos utilizado dos cuentas. Solamente hemos requerido dos cuentas. Y tenemos el asiento contable compuesto, que es aquel en el cual se requieren más de dos cuentas para el registro de una transacción comercial. ¿Cómo? Una cuenta al debe y varias al haber, o una cuenta al haber y varias al debe, o varias cuentas al debe y varias cuentas al haber. Como en este ejemplo, ¿cierto? Una compra de mercancías a crédito por 10 millones de pesos, donde vamos a encontrar que se afectan cuatro cuentas. La cuenta de compra de mercancías, cuyo código es el 6205, es una cuenta de costos, y registramos la compra de mercancías por 10 millones de pesos. Suponemos que se trata de una mercancía grabada con IVA, entonces registramos el IVA también por 1.900.000 pesos como un mayor valor o un valor agregado a la compra. Pero que a esa compra le tenemos que hacer retención en la fuente, y por lo tanto entonces esa retención de la fuente, que no es plata nuestra, es una deuda que tenemos con el Estado, la llevamos como un crédito por 250.000, y finalmente la diferencia es lo que le quedamos debiendo a los proveedores por la compra, que son 11.650.000 pesos. Aquí estamos hablando de un asiento contable compuesto, porque requirió de más de dos cuentas, en este caso de cuatro cuentas, para que la transacción quedara completamente registrada. Muy bien. El siguiente tema que nos compete ahora tiene que ver con el tema de la partida doble. La partida doble es el principio, podemos decir, el principio universal que rige el registro de las transacciones comerciales a nivel mundial, y que fue expresado por el monje italiano Fray Luca Paciolo por los años 1494, y que lo expresó después de haber analizado las transacciones comerciales que se desarrollaban entre los individuos. Y él concluía en su análisis que en toda transacción comercial siempre existen o siempre intervienen dos partes, que puede ser, si se trata de una compra, un comprador y un vendedor. Si se trata de la cancelación de una deuda, pues un acreedor y un deudor, ¿sí? Entonces, tan sencillo como eso, él decía, siempre hay una doble partida en el registro, porque la contabilidad se llevaba en su época de una manera simple, donde solamente se registraba en un libro, pero de ahí no pasaba. Bien. Finalmente, entonces, Fray Luca Paciolo, después de hacer todo este análisis, expresa el principio general de la contabilidad diciendo: todo registro de un valor al debe de una o de varias cuentas requiere del registro por igual valor al haber de otra o de otras cuentas. Es decir, está diciendo que no puede existir débitos sin créditos. Si registramos un valor en el debe, tenemos que registrar un valor igual en el haber, ¿sí? O sencillamente, como decía al principio, no puede existir un deudor sin un acreedor. Yo no puedo decir que le debo a alguien si esa persona no reconoce también que es mi acreedor. O mejor, una persona no me puede venir a cobrar a mí lo que yo no le debo. Entonces, no puede existir un acreedor si no existe un deudor. Finalmente, entonces, eso se resume en una ecuacióncita sencilla. Los débitos deben ser iguales a los créditos. Eso es tan sencillo, esta igualdad, ¿cierto? Débitos iguales a los créditos. Básicamente, de este registro es que nosotros podemos, el registro bajo el principio de partida doble, es que nosotros podemos darnos cuenta de la existencia del asiento contable simple o del asiento contable compuesto, ¿sí? Muy bien, muchachos. Ese es entonces el otro tema. Finalmente, después de hacer todo este proceso, todo este recorrido, debemos llegar a este tema que es importante. El registro de las transacciones comerciales terminará
cuando preparamos nosotros el balance de prueba. El balance de prueba no es más que, como lo decimos ahí, es un instrumento de la contabilidad que permite comprobar si hemos cumplido o no con la aplicación del principio de partida doble en el registro de múltiples transacciones. A veces es muy fácil darnos cuenta en una sola transacción si cumplimos la partida doble, pero cuando tenemos que contabilizar múltiples transacciones, se nos puede pasar por alto algo y entonces a través de esta herramienta, a través de este instrumento del balance de prueba, que también se conoce como balance de comprobación, podemos darnos cuenta si hemos cumplido con el principio de partida doble. ¿Y en qué consiste ese balance de prueba? Simplemente consiste en trasladar a una cuenta T, pero ampliada, dice, a una cuenta T ampliada con los nombres de las cuentas, Miremoslo acá. Esto es entonces el balance de prueba. Una cuenta T débitos y créditos, pero ampliada con las cuentas. Ahí vamos a trasladar entonces todos los saldos, débitos o créditos de las cuentas que hayamos utilizado en el registro de las diferentes transacciones. Eso nos está indicando entonces que una vez que nosotros registramos todas las transacciones, vamos a sumar los débitos y los créditos, vamos a establecer los movimientos en cada una de las cuentas y luego hacemos la diferencia para hallar el saldo entonces de cada cuenta. Y ese saldo puede ser o débito o puede ser crédito. Inmediatamente hemos saldado las cuentas, pues trasladamos esos saldos a la cuenta T, llamada balance de prueba. Aquí están los saldos de las cuentas, débitos o créditos, ¿sí? Y ese ha sido producto del registro de transacciones comerciales. Pero como nos dice que este instrumento tiene un objetivo fundamental y es comprobar el cumplimiento de la partida doble en el registro de las transacciones comerciales. Al terminar de trasladar los saldos, debemos sumar las columnas débito y crédito del balance de prueba. Y sus totales deben ser iguales. Sus totales deben ser iguales. ¿Qué nos indica o qué señal nos da de que las columnas den totales iguales? Pues simplemente que hemos aplicado correctamente el principio de partida doble. Ojo, eso no significa en ningún momento que porque nos dé sumas iguales, el registro de las transacciones se haya hecho correctamente. ¿Por qué? Porque podemos habernos equivocado en el nombre o en el código de una cuenta. O podemos habernos equivocado al registrar una transacción que tenía ahí puesto sobre las ventas y no lo contabilizamos de manera independiente, ¿cierto? O porque la transacción tenía retención en la fuente y no se la aplicamos. Entonces nos va a dar partida doble, pero el hecho no nos va a garantizar que el registro contable se haya hecho de manera correcta. Eso es entonces, mis estimados amigos, los temas que nos van a permitir o que nos permiten ahora sí desarrollar los ejercicios que de aquí para adelante vamos a seguir desarrollando. Como ya tenemos un ejercicio planteado, que era el que íbamos a desarrollar en casa, de lo cual ustedes ya tienen ahí el enunciado. Entonces, en el video siguiente voy a hacer todo el registro contable de esas transacciones de ese ejercicio y con ese entonces les hago llegar nuevamente otro taller para que ustedes puedan entonces ya resolverlo en casa y hacérmelo llegar. Un abrazo y que la Virgen los acompañe. Muchas gracias a todos.